Shalom, shalom, ¿cómo estamos? Bendiciones. Confiando en que te encuentres en la verajá de nuestro Elohim, les saluda Yeshefe. Desde Guadalajara, Jalisco, México, en lo que es nuestra edición Quédate en casa, ¿verdad? Continuamos con esta misma, es un programa grabado, pero esperamos, ¿verdad? Que sea de verajá para tu vida. Entonces, pues, les saludamos en cualquier parte donde se encuentren. Y pues el tema del día de hoy es precisamente continuando en lo que es el desierto, ¿verdad? El andar del desierto. Nos recuerda ahora la Torá. Vamos en lo que es el capítulo 15 de Bamidbar. Y vamos a leer esta partecita, el cual nos lleva al tema de hoy. Dice así, Números 15, Bamidbar 15, capítulo 37. Y dice así, Yahweh dijo a Moshe, habla a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Bien, tendréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahweh. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones y de vuestros ojos que os han arrastrado a prostituir. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis y seréis hombres consagrados a vuestro Elohim. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de Egipto para ser Elohim vuestro, yo, Yahweh, vuestro Elohim. Pues Baruch Hashem, porque esta palabra que el Eterno dio, este mandato a los israelitas, el día de hoy continúa en nosotros. Nosotros en el Talí también portamos lo que son los tzitziot, lo que son los flecos. Entonces nos está refiriendo a lo mismo. Entonces aquí nosotros podemos ver, dice, habla a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Bueno, entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que el Eterno estaba hablando a los israelitas, fue un mandato que les dio para ellos y para sus descendientes. Esto iba a ser también de generación en generación. Hasta el día de hoy lo seguimos usando y lo seguiremos usando, ¿verdad?, hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, pues aquí nosotros podemos observar, ¿verdad?, que dice de sus vestidos. Sabemos nosotros que había el tabernáculo, lo que es donde estaban los levitas, y estos estaban sirviendo en el tabernáculo. Tenían cada uno de ellos sus vestiduras consagradas y kadosh, ¿verdad?, que usaban precisamente para el servicio. Y entonces, sin embargo, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que se está hablando a los israelitas, a los que no estaban en lo que era el tabernáculo. A estos se les dijo que en sus vestidos, en su ropa de diario, pudiéramos decir, se hiciera esto, de manera de que fuera un recordatorio de los preceptos de Adonai. De esta manera los pudieran cumplir. Y pues la verdad aquí nos dice, y que no siguieran los caprichos de sus corazones, ni de sus ojos. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que dice, porque os arrastran a prostituirse. Entonces, qué importante esto, ya que nos está diciendo que nosotros tenemos que poner
la mirada en nuestra mente lo que es ese recordatorio que el Eterno quería que su pueblo lo tuviera presente todos los días de su vida, todos los días de su vida. Precisamente ¿para qué? Para que en su andar, en sus decisiones, en todo momento, ellos pudieran estar recordando lo que era la palabra del Eterno. Esa palabra que el Eterno quería que ellos pudieran tener como una base de vida, pudieran recordarla y pudieran practicarla. De esta manera nosotros también somos Israel. Entonces nosotros tenemos que recordar ese mandato que el Eterno nos ha dado. Nosotros sabemos que usamos el talit y de igual manera nosotros en lo que es una vestidura santa, una vestidura kadosh, nosotros no la estamos usando todos los días en la calle, ¿verdad? Por supuesto, por eso es una vestidura apartada en la cual tiene los sitziot o los flecos en los cuales nos está recordando. Aquí lo más importante es que aunque nosotros no los llevemos todos los días, hay quienes sí los llevan en su vestidura normal. Aquí lo más importante todavía sería que nosotros, aunque no los lleváramos físicamente todos los días, sí los recordáramos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en Shabbat, en el servicio, usamos lo que es el talit y de esta manera el talit nos trae lo que son los flecos, los sitziot, en el cual viene el nombre Kadosh, ¿verdad? También lo sabemos. Entonces, precisamente por eso debe de ser algo especial. No se deben de pisar, no deben de tocar el suelo, se deben de tratar con mucho respeto, ya que ahí viene el nombre Kadosh. Entonces, precisamente tocando ese tema, pues es importante recordar esto. Ahora, si ponemos atención también en lo que nos habla el texto de Números 15, versículo 38, entonces aquí nos dice, y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Entonces aquí, cuando nos está diciendo esto, podríamos pensar, bueno, nos dice púrpura violeta. Entonces, ¿por qué los usamos azules? ¿Por qué el hilo azul que llevan los sitziot, ¿verdad? ¿Por qué es azul? Bueno, esto tiene una explicación y es precisamente que se refiere a lo que es este color púrpura violeta. Es un color, se consideraba un color sagrado, un color que solamente lo podían tener los sacerdotes reyes, precisamente porque era muy caro, bastante caro. Entonces, precisamente por eso era un lujo, un estatus, el poder tener un hilo de color púrpura violeta. El color púrpura violeta en la antigüedad se le llamaba tejelet. Entonces, este color tejelet nos habla precisamente, es una combinación. ¿Por qué? Porque el violeta, si nosotros observamos, es azul con rojo. La combinación que sale de este color viene a parecerse más a lo que es el color índigo, que es un azul fuerte, oscuro. Entonces, de esta manera, cuando nosotros tomamos lo que es esta enseñanza, ¿qué nos está diciendo? Bueno, el rojo nos está recordando a lo que es la sangre, pero del hombre, que proviene de Adán, que es edomita. Entonces, edomita nos está hablando un hombre carnal, ¿verdad?
Al igual que Esaú, por eso vienen también son de él provienen los descendientes, o los ascendentes, no, descendientes de Edom. ¿Por qué? Porque Esaú se movió por la carne, vendiendo su primogenitura a cambio de unas lentejas, y perdió la bendición de su padre Isaac. Bueno, de esta manera nos está recordando el edomita, es un hombre carnal. Entonces el rojo nos habla de lo que es aquella naturaleza de Adán, que nos heredó una carne, una inclinación a la carne. Entonces, de esta manera, el azul, que nos recuerda siempre la Torá, que son los lugares celestiales en Yeshua, ¿verdad? Entonces, el azul combinado con lo que viene a ser lo que es el rojo, nos viene a traer como resultado precisamente lo que es se me fue la palabra, el violeta. Y precisamente por eso se le llama así. Por eso precisamente se le llama violeta, porque hay aquí una relación, una combinación. No es que se combine propiamente, es que se deja perder el rojo en el azul, que es la naturaleza de Yeshua, el azul, y entonces el rojo cede ante el azul y el azul reina. Entonces reina Yeshua en la carne, y de esta manera se maneja lo que es el color tejelet. Y precisamente por eso se consideraba un color sagrado, un color que solamente algunas personas podían tenerlo. De esta manera también podríamos recordar lo que es la vida de José, de Joseph. Por ejemplo, pues tuvo lo que es la envidia de sus hermanos, porque en su túnica su padre le puso hilos de color azul. Era una túnica de muchos colores, pero entre ellos estaba el azul. Sus hermanos también no tenían una vestidura, no tenían una túnica como la de Joseph, por supuesto, pero sí tenían pues una vestimenta. No estaban así como en nada más un taparrabo, como dicen vulgarmente, sino que sí tenían una vestimenta, pero no era como la de su hermano, y de esta manera pues sí venía lo que era el azul, y eso provocó precisamente la envidia de sus hermanos de Joseph, y por eso lo vendieron a los ismaelitas. Entonces, de esta manera, nosotros, por supuesto, a lo que es la arqueología y demás, a las pinturas que quedaron, podemos darnos cuenta de eso. En otro programa de Bamidbar lo comentamos en más detalle. Y bueno, entonces ahorita vamos a recordar un poquito cómo se hacía el color azul y por qué era tan caro ese tono. Este color azul era pues sacado precisamente de lo que es la glándula del caracol. Entonces este caracol era del tipo murex, y se requerían 12,000 caracoles para poder obtener una cantidad de tinte que llenara un dedal. Esto fue en el año 200 antes de Yeshua. Entonces, la verdad que estaba pues muchísimo, bastante caro. Una libra de tela
teñida en azul tenía un valor aproximadamente a 36,000. Entonces, imaginémonos nada más aportar lo que es fíjense, una libra de tela. Una libra de tela. Es una pequeña cantidad de tela y costaba 36,000. Entonces, fíjense, ahora en el año 300, después de Mashiach, esta libra de tela tendría un valor aproximadamente de 96,000. Entonces, pues la verdad que sí, era un lujo, era un estatus muy grande el portar el color azul. Sin embargo, ahora vemos nosotros, el Eterno nos ha querido vestir de ese color azul. Nos ha querido vestir de gloria, ¿verdad? Porque somos nosotros el cuerpo de Yeshua y de esta manera el Eterno se manifiesta en su cuerpo y la gloria, por supuesto, siempre es para Él. Entonces, aquí nosotros podemos ver esto, podemos ver cómo color azul en el talit. Vemos ahora por qué es azul. Porque el azul reina sobre el rojo y se convierte, comentábamos, como un azul índigo, un azul fuerte, oscuro, ¿verdad? De esta manera era lo más acercado que se podía tener. No hay, por supuesto, registros, no había antes fotografías, por supuesto, pero es lo más acercado que se daba. Y por eso nosotros ahora en nuestros sitziot, en nuestros flecos, por eso se usa el azul, el hilo azul, que nos representa Yeshua, a Yeshua. Entonces, bien, ahora vamos a continuar precisamente hablando acerca de este tema. Nosotros podemos recordar, hay un pasaje que a mí, la verdad, siempre me ha impactado. Es precisamente que está en Matatiahu, capítulo 9, versículo 20 al 22. Es Mateo, ¿verdad? Nos dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, wow, la verdad que este pasaje nos deja una enseñanza tan grande. En Marcos podemos profundizar un poquito más acerca de esto. Y fíjense lo que dice. Dice Marcos 5, 30 al 31. Nos dice, luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces aquí nosotros podemos ver algo maravilloso, ¿verdad? Esta mujer fue, pues la verdad, una mujer muy valiente, porque al nosotros recordar que tenía ese flujo de sangre, nosotros sabemos que en aquel tiempo se habían dado los 613 preceptos, o sea, lo que eran los mandatos del Eterno, y entonces esta mujer pues era considerada una mujer inmunda por tener ese flujo de sangre. Por supuesto que su vida había cambiado muchísimo. Había
pues prácticamente quedado sin esperanza después de haber gastado tanto tiempo, dinero para poder sanar. Y ella, una vez escuchando precisamente que Yeshua estaba sanando a los enfermos, ella quizás tuvo la esperanza, de alguna manera no tenía nada que perder y dijo, pues voy a intentarlo. Voy a intentar con Yeshua, que él tiene esa fama de estar sanando a los enfermos. Y entonces ella se decidió a ir en medio de lo que era la multitud, a pasar entre las personas hasta llegar a Yeshua. De esta manera, cuando ella toca lo que es ese borde, ese fleco, ese tzitziot de Yeshua, entonces ella es sana. Nosotros podemos decir, bueno, pues como dice el relato, la verdad es de que muchos estaban apretando a Yeshua. Muchos estaban ahora sí que sabemos nosotros lo que es estar en una multitud, y la verdad, mucho mundo te apachurra y todo el mundo te está casi aventando. Perdón, afortunadamente no es algo muy, muy común, pero sí llega a pasar, en alguno que otro evento. Entonces, la verdad que esto llamó mucho la atención. Porque dice, ¿quién ha tocado mis vestidos?, dijo Yeshua. Y entonces en ese momento, esta mujer apenada, porque había tocado, porque era considerada inmunda, se había atrevido a tocar a Mashiach en sus flecos. Entonces, pues aquí Yeshua, en lugar de molestarse, ¿verdad?, con ella, le dice que tenga ánimo y que su fe la ha salvado. Y es precisamente porque ha sido salva, no tanto por el hecho de que ella tocara en sí el tzitziot, porque sería como hacer un amuleto. Ella, al momento de tocar el tzitziot, lo hizo conectando con su emuná, con su fe. Y de esta manera, al momento que tuvo la fe, en ese momento hubo la respuesta inmediata de lo que es el poder de Yeshua para poder sanarla. Porque hay tantas maneras en que las personas pueden hacer un amuleto de muchas cosas. Entonces, aquí no nos está invitando la Torá a que nosotros queramos tocar el tzitziot y poder pedir lo que querramos. No, nos está haciendo el señalamiento acerca de lo que es la emuná de esta mujer y de qué manera ella tocó la fe, tocó la emuná, la fidelidad en la promesa de que podía ser sana. Entonces, de esta manera, cuando ella toca esta emuná, por supuesto que viene la respuesta de Yahweh y la sana. Entonces, aquí Yeshua lo hacía no de una manera quejándose. Él quería pues ver con sus ojos, saber exactamente quién la había tocado, quién había tenido ese privilegio de poder tocar realmente tocarlo con emuná y poder ver su vida cambiada. Porque la verdad es de que esa mujer con 12 años enferma, pues la verdad era de que pues tenía mucha separación
tenía mucha distinción despectiva por la razón precisamente de que no podía, pues sí, no se consideraba una persona en la cual se pudiera uno acercar porque estaba considerada inmunda. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta. Nosotros portamos el talit cada Shabbat. Quizás en algún momento, ¿verdad? Por supuesto, personal, lo tomemos para hacer tefila. Entonces, pero nosotros, ¿cómo nos estamos acercando al Eterno? Si aquí Yeshua estaba siendo, ahora sí que apachurrado de una manera prácticamente literal por las personas, sin embargo no salía poder para todas las personas. Muchos lo tocaban, pero no había salido el poder como en esta ocasión. En esta ocasión en particular salió el poder con la autoridad de sanar esa necesidad tan grande que afligía el corazón de esta mujer. Y de esta manera, ella pudo ser sana. Nosotros podemos tomar otra enseñanza de esto y decir, bueno, ¿cómo me estoy acercando yo a Adonai? Me acerco a Adonai y puedo con mi emuná poder tocar la emuná, hacer contacto con el Eterno, de tal manera que Él pueda responder a mi tefila. Sabemos nosotros que el Eterno no es un Aladino, no es un señor de la lámpara, ¿verdad? Alguien que nos va a conceder deseos tal cual queramos. No es así como se maneja. Pero sí, el Eterno nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando nosotros lo buscamos a Él, con sinceridad, con un corazón constricto y humillado, de una manera sincera, ¿verdad? En la cual derramamos nuestro corazón, pero al mismo tiempo creemos, lo hacemos, le hacemos saber al Eterno que realmente confiamos en Él, que realmente Él sabemos que Él tiene el poder para poder cambiar nuestra vida de la forma que Él lo quiera. Sabemos nosotros que nosotros podemos querer muchas cosas en nuestra vida, pero también sabemos que Él es el Señor. Él es el Adón y no va a ser cumplir, Él no va a cumplir nuestros caprichos. Él no es su función cumplir el capricho de ningún hombre, de ninguna mujer. Él va a darnos lo necesario para poder ser perfeccionados en nuestra vida y poder llegar a ser esos hombres y mujeres que Él quiere. Que sean aquellos hombres glorificados, transformados y glorificados en Él, en gloria, ¿verdad? Pero ya aquellos hombres que puedan ser santos vencedores, que puedan llegar a ser esa novia de Mashiach. Entonces, de esta manera, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, podemos, pues sí, realmente recordar lo importante que son estos Itziot. Ahora, como eso es de una manera personal, pero ahora aquí nos está hablando la Torah de una mujer. Nosotros sabemos que una mujer también nos puede representar en la Torah un grupo religioso. Por ejemplo, lo que es la Keila, ¿verdad? Se le considera como una mujer. Bueno, si nosotros pusiéramos la enseñanza tal cual dirigida a lo que es la Keila, podríamos decir
que la Keila también está enferma. La Keila, habemos que algunos que somos ciegos, mudos, mancos, tuertos, ¿cómo se llama? Sí, ciegos. Entonces, estamos todavía nosotros enfermos. Necesitamos ser sanados para poder llegar a caminar, para poder llegar a alabar, para poder ser adoradores en espíritu y en verdad, para poder ver como ve Yeshua, para poder palpar lo que son todas esas promesas y maravillas, para poder andar el camino que es Yeshua. Entonces, de esta manera, cuando nosotros estamos viendo y considerando esa situación, podemos decir que si nosotros unidos como esa mujer enferma, nosotros que somos la Keila, ¿verdad? Y que necesitamos ser sanada, que nosotros podemos clamar, podemos hacer contacto en una forma en Ejat, todo el cuerpo de Yeshua, podemos tocar ese nombre Kadosh, esa esencia Kadosh de Yahweh, y pedirle que nos sane, que nos sane espiritualmente y, por qué no, también físicamente cuando hay la necesidad. Por supuesto, también somos seres tripartitas y también es necesario en ocasiones tener esa sanidad para poder, ahora sí, pues no distraernos y poder enfocarnos en lo que es esa adoración. Aunque también cuando le alabamos de una manera al Eterno y estamos en esa relación íntima, aun cuando no tengamos las circunstancias mejores, cuando tengamos inclusive enfermedad, y aún a pesar de ello estemos en téfila, estemos en adoración, en alabanza, eso es sacrificio de alabanza. Eso el Eterno lo ve como sacrificio de alabanza. Y es un testimonio muy grande, el cual se manifiesta. Ese testimonio, pues sí, la verdad que es bastante grande e importante. Entonces, nosotros podríamos, como en Ejat, poder ser sanados espiritualmente y también físicamente. Necesitamos poder conectar con esa emuna, en esas promesas, y siempre el Eterno, en su sabiduría sublime, en la sabiduría de origen divino, Él nos podrá guiar a poder tener esa vida plena que Él nos ha prometido. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hablando precisamente acerca de lo que es el fleco, este fleco que lleva nuestros talit, esos sitziot, donde va precisamente lo que es el nombre Kadosh, ¿verdad? Y que nos representa su palabra que quiere el Eterno que recordemos. Por eso también son visibles los sitziot, porque se quiere que los que estén a la vista, para que en nuestro ver podamos continuamente recordarlos y tenerlos presente. También Yeshua, de hecho, criticaba el hecho de que había quienes los usaban demasiado largos. Decía, no, eso ya es como una presunción. Los sitziot tienen que tener una medida, ¿verdad?, en la cual no se pisen, por supuesto, porque sería falta de respeto, pero sí de tal manera que sean visibles. Entonces, una vez teniendo lo que es esa enseñanza, por supuesto que nosotros podemos continuar con eso. También nosotros podemos
recordar precisamente acerca de lo que es ese talit al cual nosotros usamos con los flecos. Sabemos nosotros que es un manto de oración, ¿verdad? Es un manto de oración el cual usamos en lo que es la shul, en el momento especial, apartados. ¿Por qué? Porque nos vestimos de justicia, nos vestimos de Yeshua HaMashiach, que Él es el que nos reviste y nos da la presentación. Él es el que nos cubre con ese talit. Pero aparte de eso, bueno, ¿qué nos representa? El manto es como cuando decía Yeshua que te metieras a tu cuarto, ¿verdad? Y que oraras. Es como ese manto de oración en el cual tú pudieras sentir como que el Eterno es el que te está abrazando, el que te está, que estás con Él. Es una experiencia muy hermosa, el talit, ese privilegio que el Eterno nos ha permitido, el podernos vestirnos y vestirnos con esos colores, como comentábamos, con el color azul que representa a Yeshua. Entonces, de esta manera, recordando eso precisamente, el manto de oración, podemos nosotros recordar precisamente lo que era el manto de Elías, el profeta Elías, que echó sobre Eliseo. Elías, el profeta, usaba su talit, y entonces Eliseo lo recibe, ¿verdad? Pero él pide una doble porción de su ruaj, y le fue dada esa doble porción. Samuel, el profeta, él también usaba su talit. Entonces, también lo que nos está hablando el talit es precisamente recordarnos lo que es, el talit es la vida de Yeshua, por supuesto, pero los tzitzit también lo que nos representa también es la autoridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Entonces sabemos nosotros que varias veces intentó matarlo Saúl, y David lo que hacía era pues protegerse. Una vez tuvo la oportunidad David de poderle cortar los flecos al rey. Entonces, de esta manera, él, pues, en el principio pues se sintió, dijo, bueno, le quería mostrar al rey Saúl que él pues estaba a merced suyo, que no había podido, que a pesar de ser rey, estaba a merced del rey de David, y con eso se lo estaba mostrando. Pero después él se entristeció, se sintió mal, porque dijo, bueno, en realidad pues él es el ungido de Yahweh. Entonces pues ya no quiso él pues sentirse bien. Él más bien se sintió mal porque dijo que no debía de haberlo hecho. No debía de haber quitado el fleco, los tzitzit, porque le estaba quitando la autoridad. Y es precisamente lo que el Eterno pues nos está dando. Nos está dando también, nos recuerda la autoridad que el Eterno nos da como cuerpo de Yeshua, ¿verdad? Una autoridad que se maneja siempre en un orden, por supuesto, porque el Eterno es orden. Entonces, de esta manera nosotros también tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, 11 al 13, nosotros podemos ver Hitgalut 19, capítulo 11, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo. Y nos habla precisamente acerca de cómo Yeshua, él también
él también portará lo que es su talit. Vamos a leerlo. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, entonces aquí nos está hablando el Apocalipsis o Hitgalut, nos está recordando, ¿verdad? Cómo en esa manifestación que nos relata ese texto, ¿verdad? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya nos está diciendo que es Yeshua, ¿verdad? Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Bien, aquí nos está diciendo que tenía una ropa teñida de sangre. La sangre que nos representa la vida, ¿verdad? Entonces, el Dalit precisamente nos representa la vida de Yeshua. Es como si nos representara la sangre de Yeshua, el Dalit. Ahora bien, dice, y su nombre es el Verbo de Elohim. Yeshua, él es el Verbo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí nosotros estamos viendo que nos está recordando cómo el talit, cuando nosotros lo portamos, ¿verdad? Nos llega hasta los muslos, ¿verdad? El talit. Allí es donde nos llegan los muslos, nuestro talit. Allí es donde inicia lo que son los flecos, los sitziot. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros somos precisamente, si nosotros somos el cuerpo de Yeshua, porque quiere decir, y si nosotros tenemos nuestro talit, entonces nosotros estamos inmersos en Yeshua y él lleva precisamente su talit puesto en su muslo. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente que sí, Yeshua va a aportar o lo porta su talit. Por eso nosotros usamos el talit en obediencia y porque así tiene que ser. Si nosotros somos el cuerpo de Yeshua, nosotros portamos el talit. Y más allá, todavía, si ese manto de oración que tiene el nombre Kadosh, que tiene el recordatorio de todos los preceptos que el Eterno quiere que nosotros guardemos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nosotros sabemos que ningún hombre pudo cumplir la ley al 100%. Sabemos nosotros que no existe ningún hombre que haya podido cumplir la ley al 100%. Precisamente por eso Yeshua tenía que hacer el sacrificio perfecto, porque ningún hombre podía cumplir con esos 613 preceptos que estaban dados
para poder manifestar lo que es ser un hombre Kadosh. Por eso Mashiach viene y hace el sacrificio perfecto, el que sí cumplió los 613 preceptos, y de esta manera es esa ofrenda, su sangre preciosa, es entregada. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser cubiertos por esa sangre, cubiertos con ese talit, que nos abre paso para poder tener una relación íntima con el Eterno, para no estar lejanos, sino ser cercanos. Y entonces, de esta manera, nosotros ahora sí, poder nosotros tener esa oportunidad de poder tener una relación íntima con Adonai. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Respecto a eso, la verdad es que a veces nosotros tenemos tantas experiencias con lo que viene a ser el talit, los tzitzit. Nosotros, por ejemplo, pues sabemos, ¿verdad? Todo lo que tenemos ese privilegio de portarlos, pero también puede llegar el momento en que alguien diga, bueno, pero es que ¿por qué tengo que usar el talit? ¿Por qué estos sitios? ¿Por qué los flecos? Bueno, todo tiene un propósito. Sabemos que el Eterno nos maneja a través de signos de enseñanza para que nosotros podamos aprender. De esta manera, al momento de aprender a través de los signos, entonces nosotros podemos tener así lo que es esa enseñanza que el Eterno quiere a través de conceptos, a través de cosas palpables, ¿verdad? Podamos nosotros entender conceptos espirituales. De esta manera, el Eterno, pues sí, nos enseña, tenemos lo que es la experiencia, y de esta manera, al poder tener la experiencia, por el mismo hecho de ser tripartitas, tenemos lo que viene a ser una vivencia, y esa vivencia nos hace que crezca nuestra emuná. ¿Por qué? Porque se conectan todos los sentidos. No es nada más escuchar, no es nada más ver, sino se siente. Sientes lo que es traer el talit puesto, sientes lo que es la sensación de los tzitzit, ¿verdad? Lo que representan los tzitzit, lo que representa el color azul, que es Yeshua, reinando sobre la carne del hombre, y el hombre cediéndole, dándole el poder a Yeshua, la autoridad para que reine, y de esta manera reina el azul, y se convierte precisamente en ese color sagrado, en aquel color tejelet. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos recordar esto. Y pues en este recorrido de lo que es Bamidbar se nos ha vuelto otra vez nuevamente a recordar esta parte que pues es muy importante acerca de lo que es nuestra vestidura. La vestidura que el Eterno ha querido que nosotros portemos con dignidad, que nosotros portemos no porque lo merezcamos, que nosotros no lo merecemos realmente. Nosotros estamos en un proceso, como mencionaba hace un momento, todos estamos enfermos, es como un hospital, pero todos estamos reconociendo que somos falsos. Estamos reconociendo que estamos enfermos y que necesitamos ser sanados. Necesitamos ser curados. Y de esta manera, al momento de poder ser nosotros curados, entonces podremos así también ser verdaderos adoradores de Adonai. Entonces,
la verdad que es un privilegio el poder usar lo que es el talit con los itzion, con los flecos. Fíjense que también hay otra enseñanza acerca de los flecos, y esto es precisamente que es como si fueran alas. Entonces, esto precisamente viene por un texto que es Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Entonces aquí nosotros podemos ver en este versículo, cuando nos está hablando la palabra alas, en este pasaje se refiere a la palabra hebrea kanaf. Y esta palabra nos está hablando específicamente de plumas parecidas a flecos. Entonces, nosotros si observamos, realmente sí parecen unas alas, ¿verdad? Pues se parecen a lo que son las orillas del plumaje de un ave. No el ala completa, por supuesto, pero son las orillas del plumaje de un ave. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, wow, o sea, nos está el Eterno, ¿verdad? Enseñando esto. Por eso esta mujer que tenía esta enfermedad durante 12 años, no lo sabemos, pero posiblemente ella pues conocía, también había leído o había escuchado alguna vez este texto. Y entonces sabiendo que las alas también son representadas por los flecos, entonces dijo, voy a tocar los flecos, voy a tocar las alas, porque ellas traerán salvación a mi vida. Y fue así. Yeshua HaMashiach le vino a dar la sanidad a su vida a través de su emuná en las promesas del Eterno. En las promesas nosotros tenemos toda la Torá que nos habla de promesas del Eterno hacia su pueblo. Entonces nosotros podemos hacerlas válidas esas promesas a través de la emuná. Entonces dice la Davar Kodesh, dice, si tuvieras fe del tamaño de una mostaza, moverías una montaña de aquí para allá. Y un tamaño de una mostaza la verdad es muy pequeña. Se pierde entre las 2 yemas de los dedos. Entonces aquí nosotros podremos decir, wow, la verdad que esto es verdaderamente algo maravilloso. Todo lo que el Eterno nos ha dado, todo lo que el Eterno nos ha brindado, es precisamente para bendición de nosotros mismos. Es una bendición tan grande, un privilegio, el poder vestirnos de justicia, poder llevar el nombre Kadosh en nosotros, para recordarnos su palabra, para recordarnos que tenemos que ser visibles, que tenemos que tener un testimonio en base a su palabra. Y de esta manera, dando ese testimonio, eso es lo que el Eterno quiere, que sea visible ese testimonio. ¿Para qué? No para que se gloríe nadie, no nos gloriamos nadie, sino para que Él crezca, para que crezca la gloria de Adonai, porque de esta manera, nos dice la Davar, por sus frutos los conocerán. Entonces, si nosotros estamos escuchando,
conocemos o estamos aprendiendo la palabra de Adonai, ¿cómo vamos nosotros a manifestar los frutos? ¿Cómo vamos a manifestar el testimonio? Bueno, nos dice la palabra que están precisamente los frutos, ¿verdad? Los frutos del Ruach HaKodesh. Amor, bondad, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, gobierno de sí mismo. Me parece que está en Efesios, no recuerdo muy bien, pero los frutos del Ruach son los que nosotros debemos de manifestar. Y el Eterno está atento, está esperando el fruto de cada uno de nosotros. Pues, Baruch Hashem, toda alaba, gracias a cada uno de vosotros por sintonizar Bamidbar en el desierto, y una vez más el Eterno nos ha permitido poder compartir un momento con vosotros en este recorrido nuevamente en su Dabar de Números 15, capítulo, versículo 37 al 41. Entonces, pues solamente me queda invitarlos a la próxima semana, lo que es primeramente el Eterno nos permita, miércoles a las 7 de la tarde, y así también recordarles está el programa de La Voz de mi Corazón con nuestro Ahmaik, ¿verdad? Para poderlo sintonizar, y así también pues que sigan teniendo una tarde de bendición en el Eterno, y pues que continúes cobijado bajo las alas del Omnipotente, tú y toda tu mishpacha. Berajot y Shalom Ubraja.